el Todopoderoso me le bendiga, mis amados hermanos, a todos los que ven nuestras transmisiones de YouTube, como Dios habla hoy, Jesucristo es la verdad. Y en Facebook, como Dios habla hoy, Jesucristo es la verdad. Que el Todopoderoso me le bendiga a todos por nombre en el lugar donde se encuentra. Estaba yo meditando en esta palabra que Jesús les dijo a los discípulos y a todos sus seguidores y a todos los que habían escuchado la palabra de Dios. Escúcheme, a todos los que habían escuchado la palabra de Dios. La palabra que el Señor había dicho era que había salvación por medio de Él, y que Él era la luz a todo hombre en tinieblas, a todo el que vive en tinieblas, y a todo el que vivía en tinieblas en esa época. Y en esta época Jesucristo dijo: yo soy la luz, y el que a mí viene no andará más en tinieblas, sino que andará en luz. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en el libro de Mateo, fíjese, voy a leer Mateo capítulo 24, versículo 13, donde el Señor se expresa más a través del libro de Mateo y las prédicas. A través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ya mucha gente había escuchado el mensaje de salvación, el mensaje que da vida, el mensaje que necesita el mundo, el mensaje que necesita el pueblo, de qué es verdad y qué es cierto y qué no. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Este era un mensaje que hacía despertar a la gente, porque la palabra dice que multitudes le seguían. Multitudes le seguían al Señor. En primer lugar, porque había un comportamiento de parte del Señor. Había un comportamiento de parte del Señor. Y ese comportamiento daba a qué pensar de que Él era un tremendo hombre de Dios. Entonces, el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Esta palabra se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 13. La perseverancia era por la fe. Por eso es que la palabra de Dios dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. En la fe cristiana, esto se refiere a mantenerse firme y constante en la fe. Recordemos que esta fe no era cualquier pensamiento, no era cualquier idea, ni mucho menos imaginación, ni se trataba de ideología, porque para esa época el mundo estaba cegado, no había nada como lo hay hoy. Especialmente durante las pruebas y dificultades para alcanzar la salvación final, la perseverancia se entiende como un reflejo de la fe constante y la obediencia, la cual es fortalecida por Dios. Fíjese, por Dios. En lugar de ser puramente un esfuerzo humano, fíjese, es mejor vivir por fe y perseverar en la fe, perseverar en la verdad por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 24:13 dice, fíjese, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que no persevera en la fe, será salvo. Porque en esa época la salvación era por recibir a Jesucristo
como Señor y Salvador de nuestras almas. Y siempre ha sido así desde que nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer como el Salvador. El Salvador significa que Él salva a todo el que está perdido. No solo es Salvador, sino que también es luz y el camino. Como lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestra vida en Cristo es una carrera que debemos correr hasta el final en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El versículo de hoy, que es este, Mateo 24:13, versículo 13, recuerda que la salvación no es solo un acto inicial, sino un camino que requiere constancia, continuar. Jesús enseña esto en el discurso del Monte de los Olivos a los discípulos, señalando que habrá muchas pruebas y dificultades, incluyendo falsos profetas y la perseverancia que debe de estar en Él, para nosotros, con Él y Él para nosotros. El que lo recibió, el que anduvo con Él y creyó, ese será salvo. Pero el que no se aleja del mundo será salvo. El que no le recibe será salvo, porque hay muchos perseverando en el mal, en el pecado, en el dolor, en el engaño, en la desgracia, en la muerte. ¿Tendrán salvación estos que mueren sin Cristo? Meditaba yo esta palabra para que usted medite. Si Jesucristo nos está hablando de una perseverancia en la fe, que la fe no es por creer así nomás, sino que es por el oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Se da cuenta cómo mueren muchos perdidos? Y algunos creen que desde el cielo lo están mirando y cuidando. ¡Qué ignorancia, hermano! ¡Qué ignorancia! Para tranquilizar su pobre conciencia vive mucha gente. Y no lo digo por señalar a algunas personas, no lo digo por eso. No, lo digo porque hay mucha gente que prefieren recibir todo lo que se llama mundanalidad que recibir todo lo que se llama bendición a través de Cristo el Señor, que vino del reino de los cielos para librarnos de todo engaño y sacarnos de toda oscuridad. Tremendo, ¿no? Es tremendo la pobreza espiritual. Tremendo. Comparta este video, hágalo llegar a más personas, porque hay gente que no está perseverando en la verdadera fe con Jesucristo, sino que está perseverando en las tinieblas de las huestes de maldad en el mundo. Porque el que persevera en la verdad, persevera en Cristo. Pero el que persevera en el mundo y no en Cristo, ¿usted cree que está en la verdad y que cuando muera va al cielo? ¿Usted cree que va al cielo el que no está perseverando en Cristo? Yo creo que no. Y si usted quiere que se lo conteste, yo se lo voy a contestar con la palabra de Dios. Si usted quiere que le conteste por qué muchos vamos a ser salvos el día del juicio y quienes no, yo se lo voy a enseñar con la palabra de Dios. Porque a mí imaginarme no me interesa, ni poner mis ideas no me interesa tampoco. Me interesa que usted conozca la verdad de la vida y conozca la verdad de la muerte. Que el que muere sin Cristo muere eternamente, pero el que muere con Cristo vivirá eternamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estoy preparado un poquito para enseñárselo. ¿Por qué existe la salvación eterna y por qué existe la muerte eterna? ¿Por qué muchos estando en la iglesia se van a perder y por qué muchos no estando en la iglesia ya son cadáveres, ya son muertos? No le parezca esto una ofensa, porque esto es palabra de Dios.
Le estoy hablando conforme a la palabra de Dios, no conforme a imaginaciones, ni mucho menos ideas de hombres. No me interesan las ideas de los hombres, pero las ideas de Dios sí me interesan. Dios me le bendiga y que Dios me los guarde a todos. Bendiciones.